Bueno, vamos a dar comienzo. Saludos, Silvia. Hoy quiero hablarles acerca de la porción, primero que nada, de la palabra. Comienza en Levíticos capítulo 21:1 al capítulo 24:23. Como sabemos, tenemos toda la semana para estudiar y reflexionar sobre estos capítulos. Pero le puse como título: Sin muerte no hay boda. Y quiero hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Quiénes van a ser la esposa del Cordero? Muchos se atribuyen de que van a ser los católicos, o algunos dicen que van a ser los evangélicos, pero vamos a ver quiénes son, cuál es la característica de la novia de Dios, la esposa de Dios, amén. Entonces hoy, como dije, vamos a hablar acerca de las bodas del Cordero. Sé que en otro momento también hemos hablado cuál es el rol de Yeshua como sumo sacerdote, y justo en esta porción nos va a hablar acerca de, en Levíticos, de los requisitos que tenía el sumo sacerdote en aquella época para buscar esposa. No era cualquier mujer, sino que tenía ciertas características. Y vamos a leer Levíticos capítulo 21, del 13 al 15. Tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los santifico. O sea, nos dice acá que no puede ser ni repudiada, ni viuda, ni infame, ni ramera, ¿sí? Sino que tenía que ser virgen. Sabemos que todo lo que nos habla hoy en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, dice la palabra que la palabra es viva y eficaz. ¿Y de qué palabra estaba hablando? Si en esa época todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, sino lo que había en ese momento, que era el Antiguo Testamento. Entonces, toda la palabra es útil para nuestra vida, es útil para... quizás algunos dicen, no, pero ¿cómo voy a sacrificar animales? Muchas de las cosas, repito esto, ¿saben por qué? Porque hay gente, por ejemplo, que no conoce la Biblia. Entonces por ahí nos ven por primera vez en YouTube y se encuentran por casualidad, que no hay nada casualidad. Y algunos piensan o han tenido o han leído alguna vez la Biblia y no entienden para qué se sacrificaban, para qué se hacían ciertas cosas. Y todo tiene una reflexión, una enseñanza para nuestras vidas. Entonces dijimos que el sumo sacerdote no podía tomar como esposa cualquier mujer. Tenía que ser virgen, no tenía que ser viuda, ni ramera, ni repudiada, ni infame, ¿sí? Sino, dice, porque para que no profane, o sea, para que no corte su descendencia como sacerdote. Ahora, Yeshua murió y resucitó y pasó a ser, ¿quién? El sumo sacerdote de todos aquellos que iban a creer en él. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel en la Biblia también es representado como la esposa de Dios. Y el pueblo de Israel, Dios ya sabía que el pueblo de Israel se iba a desviar, que iba a ir a otros dioses, que iba a consultar con otras deidades, se iba a alejar de Dios, iba a perder su identidad y se iba a prostituir. Oseas capítulo 2, versículo 2 y el versículo 5. Dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Este es un libro también profético, es un libro poético, que Dios hablaba de esa manera. Muchas veces las personas no comprendían de qué estaba hablando. Acá, o sea, se estaba hablando del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se prostituyó. Se fue tras sus amantes, se fue a otros dioses. Por lo cual Dios les dijo, yo no soy su marido. Le dio carta de divorcio. Se divorció del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, ¿en qué momento el pueblo de Israel pasó a ser esposa?
antes de llegar al divorcio. ¿En qué momento? Todos los que nos ven saben que, a ver, voy a preguntar, porque si no hablo yo. ¿En qué momento el pueblo de Israel se casó con Dios? ¿Se acuerdan? ¿Se casó con Dios? Sí, se casó con Dios. Hay un momento específico en el cual el pueblo aceptó que Él fuese su Dios. ¿En qué momento ellos aceptaron y dijeron, le estoy dando pista, y dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios nos mande? ¿Se acuerdan? ¿En dónde estaban ellos? En el monte Sinaí. Los 10 mandamientos que ellos escucharon de la boca de Dios eran un contrato matrimonial. Eran, yo como esposo te voy a bendecir así, 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 así. Y vos tenés que corresponderme así, 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 como dijo, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no te harás imagen, guardarás el día de reposo, no adulterarás, ¿no? No mentirás, no darás falso testimonio, dice textualmente, no codiciarás la casa de tu prójimo. Todo eso era un contrato matrimonial. Y el pueblo de Israel, cuando escuchó esos truenos, esa voz de Dios como de relámpago, dijeron, sí, dice, en el pie del monte, sí, vamos a hacer todo lo que tú nos mandes. Y después Moisés siguió explicando más mandamientos, ¿sí? Pero tenemos los 10 mandamientos que eran la base de ese contrato matrimonial. Ahí fue el momento que el pueblo de Israel se casó con Dios. ¿Y cuál era el contrato matrimonial que decía que no había que adulterar? Y no era literalmente como personas, solamente literalmente, sino que también cuando ellos iban a otros dioses a consultar, a una estatua, a una virgen, ahí ellos estaban yendo en contra de su propio Dios. Entonces, luego de muchos años, ¿qué pasó? El pueblo perdió su identidad, fue esclavo y ellos adoptaron las costumbres que había en otros países y comenzaron a hacer estatuas, comenzaron a olvidar de la palabra, de los mandamientos, de ese contrato que tenían con Dios. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 5, porque su madre se prostituyó. Entonces acá fue que Dios le dio carta de divorcio. Ella ya no es más mi mujer. Ahora, sabemos nosotros, si ustedes pueden ir a la página Congregaciones Nazarena, en internet, congregacionesnazarenas.com, ahí hay un montón de estudios bíblicos, que también hay un libro llamado La Fe del Nazareno que le va a explicar por qué debió morir Yeshua, por qué debió morir Jesús, por qué debió morir y entre otros estudios. Amén. Entonces, una vez que Yeshua murió y resucitó y tomó el lugar como sumo sacerdote, ahora necesitaba ¿qué? Tener una esposa. Pero la ley de Dios dice que si una mujer adultera y después se va con otro hombre, es lo que hizo Israel, la esposa Israel, adulteró, se fue con otros dioses, se arrepintió y quería volver con el mismo esposo. No podía, la ley lo prohíbe. No puede volver a casarse con el primer esposo, ¿sí? Se puede hacer, como digo, literalmente como personas, pero también hablaba de un lado de profético con Dios. Entonces, Yeshua, Jesús, que es Dios, ya le había dado carta de divorcio al pueblo de Israel. Por lo tanto, por más que el pueblo de Israel se arrepintiera, no podía volver a casarse con su amada. ¿Qué tenía que hacer? La única manera que se rompiera esa ley era que el esposo muriera. Entonces Jesús vino aquí a la tierra a morir y resucitar para después volver a casarse con aquella que se había preparado, no con la prostituta, con esta adúltera, sino con aquella que se había preparado. ¿Por qué digo esto? En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7 al 8 dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Dice, y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se debe preparar ahora la esposa, la novia? Nosotros en algún tiempo adorábamos vírgenes, adorábamos estatuas, consultábamos al Gauchito Gil, a la difunta Correa, no sé, a cuántos dioses ustedes se imaginen o que han tenido. Ahora nosotros creímos en Jesús. ¿Y qué pasamos? Necesitamos dar un paso. El primer paso es creer, es tener fe en Jesús, que en Él podemos ser salvos. Pero hay otro paso que es morir, así como hizo el novio, que tuvo que morir y nacer de nuevo, morir y resucitar, también nos toca a nosotros como la novia. Entonces, el paso que es necesario es el bautismo. En Juan, déjeme buscar, Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es por eso, Juan capítulo 3, versículo 3, es por eso que el bautismo simbólicamente representa la muerte y la resurrección, el viejo y el nuevo hombre. Ahora, en Yeshua, en Cristo Jesús, somos nueva criatura. Ahora, ¿qué? ¿Solo es necesario, para ser la esposa, es necesario solo el bautismo? ¿Hay otra cosa que debemos hacer? Claro, porque nosotros es cuando nacemos, somos bebé, y a medida que pasa el tiempo nos vamos a ir desarrollando, ¿verdad? No es que nacemos y ya somos maduros y sabemos un montón de cosas. Ustedes piensen en un bebé. Después de bebé pasa a ser niño, después de niño pasa a ser adolescente, después de adolescente a joven. Y así. Bueno, así lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Entonces, así como el novio tuvo que morir y resucitar para darnos vida con él, nosotros también como parte de su novia, tenemos que morir a nosotros, a esa vida pecaminosa, esa vida de pasado, al viejo hombre, para comenzar a caminar. Acá en Apocalipsis decía que se vistió de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino es las acciones justas. ¿Cuáles son las acciones justas? Pero antes que nada, a pasar de cuáles son las acciones, en la tradición hebrea, en la boda hebrea, hay muchos pasos muy significativos para lo que representa el casamiento del Cordero con la novia. Pero hay un personaje que tiene un papel también importante en la boda hebrea, es el personaje del amigo del novio. Dice que el amigo del novio es quien hace el enlace entre las familias del novio y la novia. Era el que guardaba la integridad de la novia, así como el negociador del dote. ¿Se acuerdan que antiguamente no era, sí, nos ponemos de novio y nos casamos y listo, ni le preguntaban a sus padres, ¿no? Antes se pedía la mano de los padres, pero antiguamente, muy antiguamente, se daba ¿qué? Se daba como un regalo, se daba moneda, se daba un dote, ¿sí? Que tenía un valor, que era lo que sustentaba que la novia iba a estar bien sustentada con su nuevo esposo, nuevo, único, ¿no? Entonces, este amigo del novio participaba también como el testigo del contrato matrimonial. Él era el testigo de escuchar de ambas partes que iban a tomar un compromiso antes de casarse. ¿Sí? Es como cuando te preguntan, ¿aceptás a esposo como a Emiliano, Nanán, para amarlo, respetarlo, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad? Bueno, antiguamente había ese contrato matrimonial donde el esposo tenía que proveer a su esposa, que no le iba a faltar nada. Y la esposa también tenía que dar de su parte. No era solo el esposo, sino también la esposa.
Entonces este papel del amigo, que dice que guardaba también la integridad de la novia, ¿a quién le hace pensar? ¿Quién es el amigo del novio? ¿Quién es? ¿Quién puede ser el amigo del novio hoy? Yeshua. Yeshua es el novio. ¿Y el amigo quién es? ¿A quién dejó Yeshua después que murió? El Espíritu Santo. En la boda hebrea se hacía un contrato donde ambas partes tomaban vino. En esa cena que se hacía de ese contrato se tomaban vino, firmaban ese compromiso de que iban a vivir juntos. Mientras el novio iba a preparar morada, a preparar su casa, el amigo del novio cuidaba la integridad de su novia, de la novia del novio. Entonces, Jesús antes de morir dijo, yo no los voy a dejar solo, yo los voy a enviar ¿a quién? Al Consolador, los voy a enviar a alguien que los guíe a la verdad, que los guíe a que se arrepientan, a que cambien. Incluso, antes de casarse en esta boda hebrea, la novia debía pasar por las aguas del bautismo. Y luego de salir las aguas del bautismo se ponía las ropas que iba a ser cuando se iba a entregar, o sea, cuando iba a ser la esposa. Fíjense qué hermoso lo que nos enseña esta tradición, ¿no? Que tiene mucho significado con Yeshua y con nosotros. Entonces este amigo del novio preparaba, cuidaba a la novia. Y en Juan capítulo 3, versículo 29, dice, el que tiene la esposa, ¿quién es la esposa? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es la esposa? Israel. El que tiene la esposa es el esposo, Yeshua, mas el amigo, el Ruach, el Espíritu Santo, del esposo, que está a su lado y la oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, el amigo del novio se gozaba porque el novio había encontrado a su esposa, la cuidaba, la protegía. Así lo mismo hace el Espíritu Santo. Estamos a 28 días de los 50, que tenemos que llegar a 50 días para festejar ¿qué? Pentecostés. Entonces, todo este tiempo también nos habla de un preparado de nosotros, como esa novia. ¿Y por qué al principio dije, quién es la novia del Cordero? ¿Los evangélicos? ¿Los católicos? ¿Quiénes son? Son aquellos que se visten ¿de qué? De las acciones justas. ¿Cuáles son esas acciones justas? Dijimos que el pueblo de Israel en el monte Sinaí firmó un contrato, una ketubá se dice en hebreo, un contrato matrimonial, donde ellos aceptaban guardar los mandamientos de Dios, vivir bajo la protección de Dios, porque los mandamientos son eso, es una protección para que nos vaya bien, no para que estar esclavizados, porque caíste de la gracia, porque ahora vivís en esclavitud. Eso es lo que me dicen a mí en los videos cuando hago videos en TikTok, que ya no estás bajo la gracia, sino bajo la ley. Vivís bajo una maldición. ¿Cómo Dios no va a dar? El pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto esclavizados para esclavizarlos de vuelta. No tiene lógica, ¿no? Entonces, cuando usted le da una regla a sus hijos, ¿no? Imagínense, bueno, Elizabeth, no te subas a la mesa porque te vas a caer. ¿Eso es para esclavizarlo o para enseñarle que si se sube arriba de la mesa se puede caer, se puede lastimar? Bueno, los mandamientos de Dios es lo mismo, ¿sí? ¿Es para qué? Para protegernos. Porque si vemos, dice, que si no oímos la voz de Dios, si no guardamos sus mandamientos, todas estas cosas te van a venir. Amén. Entonces, el pueblo de Israel en el monte Sinaí fue el contrato matrimonial. Ahora, Jesús murió, resucitó para volver a casarse con su amada, con aquella que se había preparado, con aquella que se había vestido de lino, de esas acciones justas. ¿Cuáles son las acciones justas? Y vamos a leer en Juan capítulo 14,
versículo 15, es un versículo muy conocido. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Y sigue hablando, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve y ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu de verdad. Versículo 15. Entonces, Yeshua nos está preguntando hoy, Jesús nos está preguntando, ¿querés casarte conmigo? ¿Me amás realmente? Guardá mis mandamientos. Eso nos está diciendo, ese es nuestro contrato. Muchos dicen, no, los evangélicos son los que son la novia del Cordero, pero muchos de los evangélicos, y no es para atacar ni para... Están negando, están diciendo, no, caíste de la gracia, los mandamientos, el Antiguo Testamento está abolido y solo se quedan con la fe. Ahora, ellos van a ser, se van a ir al infierno por no creer en los mandamientos de Dios. No estoy diciendo eso. En una boda está el novio y la novia. ¿Y se casan solo o hay alguien más? ¿Quién más están? Los testigos, están los invitados. Y muchas de esas personas que hoy en día no creen que los mandamientos estén vigentes para hoy en día, simplemente van a ser ¿qué cosa? Los invitados a la boda. ¿Por qué? Porque ellos creen en Jesús. Ellos fueron salvos por la fe. Pero no se vistieron ¿de qué? De esas acciones, de esos mandamientos. No se vistieron como la novia del sacerdote. Amén. Entonces, podemos pensar también en la historia de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? Que estaban estas 10 vírgenes esperando al novio. No sabían en qué momento iba a llegar el novio. Ambas, las 10 vírgenes, tenían aceite, tenían sus lámparas encendidas. 5 dice que eran prudentes y 5 insensatas. 5 tenían, dice, aceite de reserva, las otras 5 no. ¿Qué quiere decir? ¿Que las otras se perdieron? Dice que las 10 estaban, ¿qué? Dormidas. Pero cuando llegó el novio, se despertaron y se dieron cuenta que había 5 que ya no tenían que el aceite. Y las otras, que habían sido prudentes, habían tenido repuesto, entraron a las bodas. Estuvieron con el novio. Mas las otras, ¿qué pasó? ¿Se perdieron? ¿Se fueron al infierno? No. Se durmieron. No tuvieron ese aceite extra que tenían que tener. Esa prudencia que tuvieron las otras 5. Entonces, acá nos enseña esta palabra que estamos en este trayecto de llegar a la fiesta de Pentecostés. En un principio, Pentecostés representaba también la entrega de los mandamientos de Dios, de este fruto que se dio, porque eso se hacía en esa época, se entregaba los frutos que había de la cosecha. Cuando murió Yeshua, cuando murió Jesús, Dios entregó su fruto. ¿Quién era su fruto? El Espíritu. ¿Para qué? Para que viviera en nosotros, para que llevemos más frutos. Amén. Entonces, ¿quiénes van a estar en las bodas? Yo quiero ser la novia, yo no quiero ser la invitada. La novia se viste elegante, se viste con todas las, ¿no? Es la principal. Si bien el novio en este caso es el principal, va al lado porque van a ser uno. Los invitados pasan a ser no menospreciados, pero ¿se entiende a lo que voy? Yo quiero ser la novia. ¿Y cómo podemos ser la novia? Dijimos, pasar por el bautismo, o sea, morir. Dejar el rencor, dejar el odio, dejar el resentimiento, pedir perdón, perdonarse a uno mismo. ¿Por qué perdonarse a uno mismo?
Porque muchas veces nosotros pedimos perdón por las mismas cosas. Ay, Señor, perdón por esto. Ay, Señor, ya Dios te perdonó. Pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Hice esto, y si no hubiese hecho esto, las cosas serían diferentes. Le decía a mi mamá, me estaba hablando, dice, porque yo siento esta culpa, o siento este dolor. Digo, lo primero que tenés que hacer es perdonarte a vos mismo. Vos hiciste lo mejor que pudiste, ¿te equivocaste? Bueno, sí, todos nos equivocamos. Pero a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y está ese dolor dentro de nuestro corazón y no nos deja. Y ahí vienen las enfermedades, dolores en el cuerpo, dolores en los huesos, que todo nuestro cuerpo reacciona también a muchas de nuestras emociones. Entonces, pedirle a Dios nacer de nuevo. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no han sido bautizadas bajo el agua? ¿Se perdieron? No. A veces no hay tiempo, no tuvieron tiempo, pero tuvieron el Espíritu Santo quien les habló a su corazón. Imagínense en un lugar que no haya agua para bautizarse. Y creyeron en Jesús. Creyeron que Él es su Señor y su Salvador. Y no se pudieron bautizar. Y murieron al otro día. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se fueron al infierno? Porque he visto muchas predicaciones que todos van al infierno. Y no es así. Dios es grande, es misericordioso. Esas personas fueron salvas. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de pasar por las aguas, que es algo ritual, es algo físico, pero lo más importante, dice que Él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es pedir que en nuestro ser haya un nuevo nacer. No que siempre estemos haciendo lo mismo. Entonces, Dios nos da esta invitación. ¿Querés ser la novia del Cordero? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es el contrato que Dios hoy está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Realmente me amás? Bueno, este es mi contrato. Acá está mi contrato matrimonial. Así te vas a vestir. Gocémonos, decía en Apocalipsis. Vamos a leerlo para finalizar. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Las 10 vírgenes, las 5 vírgenes se habían preparado. 19, 7 y 8. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pidámosles a Dios que sus mandamientos puedan vestirnos a nosotros como lino fino, como resplandeciente, limpio, y que nos vea Él así. Amén. Los invito, hermanos, a que pensemos que no solo nos quedemos, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Él, sino que nuestras acciones hablen sobre nuestra fe. Porque es muy lindo decir yo creo simplemente. Dice que los demonios creen que Dios es uno y aún así tiemblan. Los demonios creen que Dios existe, que Dios es uno. Y siguen siendo demonios. No nos quedemos solo con la fe de creer nada más, sino que nuestras acciones hablen de nuestra fe. Amén. Así que los invito a que puedan reflexionar en este tiempo que vamos a estar esperando y celebrando la fiesta de Pentecostés, que fue ya cumplida porque entregó el Espíritu. Pero si hay alguien que todavía no ha recibido el Espíritu Santo, pueda pedirle a Dios que su carácter, que ese viejo hombre sea transformado por este Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Amén. Así que nos despedimos. Hasta el próximo Shabbat.